El cambio climático, para quien se lo esté preguntando, se identificó a principios del siglo XX. Todavía había científicos que ya habían medido con un globo aerostático la construcción de ppms. No tenían ni idea de por qué, cómo o asociado a qué, pero sí había un registro científico de que el problema existía. ¿Sí? En el 92 se surge una cantidad de información impresionante y lo que sucede es que los países tenemos que hacer algo al respecto. ¿Sí? Entonces es la cumbre de la Tierra, ¿no? Y además se publica el mismo año que esta cosita de aquí, los límites del crecimiento del planeta. Hay un grupo de científicos que están diciendo, oye, ¿qué crees? Hay un límite de a dónde puedes llegar con el crecimiento económico. El problema, ¿cuál fue en esta discusión? Que ese límite lo transgredimos así, o sea, lo superamos. Todas las apuestas que había hecho el Club de Roma, ninguna de las predicciones se hizo verdad, porque innovamos tecnológicamente para salirnos de ese límite. ¿Sí? Pero entonces ahí hay una discusión de si era un límite tecnológico o en un límite del planeta. En 1972 todavía era un límite tecnológico. Hoy es un límite planetario, o sea, ya no hay más planeta. En el 92 surge porque esta personita, Gro Harlem Brundtland, elabora una cosa que se llama, ¿no?, un futuro común, nuestro futuro común, y ahí dice que hay una cosa que se llama desarrollo sostenible que tenemos que impulsar como sociedad. Esto surge alrededor de esta idea de asegurar los derechos del presente sin comprometerlos del futuro. Usemos lo que hay sin comprometer eso que viene para las siguientes generaciones, ¿no? Eso es justicia intrageneracional, o sea, de la gente que está ahorita, y justicia intergeneracional, ¿sí? De los que vienen, pero además no pueden decidir. Entonces no tienen voz ni voto, pero tenemos nosotros que entonces predecir qué van a querer. Eso es complicado, ¿sí? Pero sí podemos asegurar que no van a querer un mundo en donde no haya especies, en donde no haya, en donde existe cambio climático, donde no haya capa de ozono, etc. ¿Sí? O sea, yo sé que mis hijos no van a querer tener cáncer de piel, ¿sí? Entonces eso lo puedo establecer como una lógica a la cual partir, y esa es un poco la idea detrás de esta lógica de producto, ¿no? Entonces se instaba por primera vez en tres convenciones: la del cambio climático, la de biodiversidad y la de desertificación. La forestal nunca funcionó, ¿sí? Y es un reflejo perfectamente del problema político. ¿Dónde están todos los bosques del planeta? La mayoría, no todos, la mayoría. Los países en vías de desarrollo. Entonces era una imposición colonial, política, que ustedes le quieran poner ahí, ¿sí? Neoliberal, etc. Y los países de abajo dijeron, no, a mí me toca manejar el Amazonas o La Palma en Indonesia, en Malasia, como me dé la gana. Y ustedes no tienen por qué meterse. Bueno, si ustedes dijeron que según Westfalia había una cosa que se llama soberanía nacional, entonces no tienen por qué estarse metiendo dentro de las fronteras. Tema político, ¿no? Entonces, bueno, surge esta cosa que se llama desarrollo sostenible, ¿no? El tema es, lo vendimos o se vendió como una solución al problema. Todos podemos seguir creciendo nos podemos desarrollar y al mismo tiempo ser amigables con el medio ambiente. Entonces, pues es como un caballo de Troya, ¿no? Al final. ¿Por qué? Porque permitió que todas estas cosas, ¿no?, siguieran creciendo, utilizando, sin que atendiendo el problema real detrás de esta discusión. Entonces, ¿qué asume Brundtland en su discurso? Dos cosas, asume muchas cosas, pero lo principal son dos cosas fundamentales. Una es que este es el patrón de desarrollo de los países y no hay otro. ¿Sí? ¿Cómo es el patrón de desarrollo de los países? Estamos acá, hay bajo ingreso, ¿sí?, económico, y hay baja degradación. Entonces, entre más crecemos, ¿sí?, más degradamos el ambiente, degradamos la naturaleza, hasta que llega un punto en donde ya todos estamos bien, ya tenemos hospitales, escuelas, ropa, trabajo, etc. Y ya que llegamos aquí, sí decimos, entonces ya no importa, podemos empezar a dejar, o sea, de degradar el medio ambiente y empezar a producir. Entonces pasan leyes, leyes, acuerdos, etc. y vamos conservando más el medio ambiente. Si ustedes ven la evidencia de esto, sí hay algo de cierto en esto, ¿sí? Por ejemplo, vean Alemania, la selva negra en Alemania, eso se deforestó por completo en el proceso de industrialización en Alemania. Y lo que pasó es que después, ¿sí?, si ustedes hoy ven a la selva negra, van a ver una selva como si nada, pero es una selva completamente artificial. O sea, eso lo resembraron, lo rehicieron, porque se lo echaron para industrializar el país, ¿sí? Pues tiene una lógica esto que está diciendo esta idea. Esto se llama la curva ambiental de Kuznets, ¿sí? Al final Kuznets fue un economista del principio del siglo XX, hablaba de pobreza, pero esto lo adoptamos para la parte ambiental. La discusión que empieza a surgir es, bueno, si ya se nos está acabando el planeta y no podemos llegar todos aquí, ¿cómo lo hacemos para hacerlo como así? Y la segunda es que el gran problema del desarrollo, o del desarrollo sostenible, es la pobreza. ¿Por qué? Porque según Brundtland, entre más pobre eres, más degradas, entre más degradas, más pobre eres, ¿sí? Es un positive feedback loop, ¿se acuerdan de este ciclo que es positivo y se va retroalimentando? ¿Sí? Entonces, si yo soy pobre, no tengo recursos,
Lo que me queda, pues si tengo cera la voy a encalar y la voy a vender. Si tengo ganado lo voy a producir, voy a degradar la tierra, voy a perder el humus y no voy a poder producir más. Si tengo agricultura, lo mismo. Entonces, esto me va a hacer más pobre. ¿Sí? Porque esos recursos que me mantienen con subsistencia no son suficientes, o me los voy a ir acabando progresivamente. ¿Sí ven eso? Entonces, al mismo tiempo, como estos países están en vías de desarrollo, bueno, de ahí todavía del tercer mundo, tercermundistas, tenían una muy baja calidad de vida. Entonces la gente se moría muy rápido, ¿sí? No tienen esperanza de vida, y todavía en los países africanos vean ahorita cuáles son las esperanzas de vida, ¿sí? Y eso demanda que la gente tenga más hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre más hijos tienen, pues más probabilidad hay de que, va a sonar muy feo, pero que uno viva, dos vivan, tres vivan. Alguien que pueda seguir produciendo, haciendo cosas, ¿sí? Pero vuelve a ser otro positive feedback loop, o sea, vuelve a insertarse en este ciclo positivamente retroalimentado, donde perpetuamos la pobreza y la degradación ambiental. Entonces, esto para Brundtland le suena y dice, sí, aquí está el problema. Entonces el tema es, hay que eliminar la pobreza. Y si eliminamos la pobreza, no hay degradación ambiental. Es muy loable y muy bonito decir, hay que eliminar la pobreza. Sí, nadie aquí va a estar en desacuerdo, creo. Pero esta es la causa, esta es la forma, este es el proceso. ¿Sí? Entonces aquí, esta es un poco la idea que está detrás. ¿Sí? Tenemos conservación, los hotspots, donde hay más biodiversidad, donde están los bosques, donde están todos, ya lo habíamos dicho en ese momento, están en el sur global. ¿Sí? Todavía. Entonces ahí hay una discusión de decir, sí, si eliminamos la pobreza aquí, pues van a conservar la selva, van a conservar la biodiversidad, van a dejar de producir sobrepescar, etcétera, ¿sí? Porque en estos lugares están las concentraciones, el Amazonas, etcétera. Entonces, si atendemos ese problema de ahí, solucionamos el tema, ¿no? Entonces, esto empieza, ¿sí? Una discusión. Uno, es que, acuérdense, otra vez, estamos en un contexto en donde no podemos decirle que no a esos que tienen el control político de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que no entra a discutir? ¿Sí? El modelo de desarrollo, el crecimiento económico y el capitalismo. Piensen un segundito. ¿Quién ha degradado y producido el problema? ¿Sí? ¿Y a quién le estamos diciendo ahora que lo tiene que solucionar? Entonces, existe un sistema basado en la acumulación del capital que, entre otras cosas, desposee, ¿sí? Tiene un costo social, ambiental, económico contra los seres. No solo es humano, también hay seres que no son humanos que están afectados por esa estructura, ¿sí? Entonces, aquí yo no lo digo, esto se viene diciendo desde Marx. Marx le llamó acumulación primitiva, luego Rosa de Luxemburgo lo teorizó a un grado muy interesante, muy bonito. Luego Harvey, ¿no? David Harvey, geógrafo, sale a decir, esto se llama acumulación por desposiciones. Yo acumulo algo y le quito a alguien más eso. Y el capital sirve y se basa en esa estructura de desposesión. Y luego viene Martínez Alier, economista ecológico de Barcelona, y dice, esto también es una acumulación por contaminación. O sea, yo acumulo y le saco a todos los demás esa contaminación, que ellos lo paguen, que ellos lo pagan por donde quieran, como puedan. ¿Sí? Eso es lo que los economistas tradicionalmente le llaman la externalidad. Eso que no está incorporado en el costo. Yo contamino el río, pero yo no pago por reparar el río. Eso es gratis. ¿Sí? ¿Y quién paga ese costo del río contaminado? Todas y todos. O sea, toda la sociedad tiene que pagar por esa contaminación que hizo tal, ¿no? Entonces, bueno. Y al final, esto, hay toda una teorización que se llama la expansión de las fronteras de la mercancía. Entre más demanda el sistema del capital, más acumula y más se expanden esas fronteras de comodificación. Durante los últimos 50 años, la economía global se ha multiplicado 4 veces, mientras el comercio internacional se ha multiplicado por 10 y ha incrementado la demanda de productos y de energía. Lo pueden ver en el último reporte del IPBES, que es el panel de biodiversidad. También viene, en el mismo periodo hemos agotado gran parte de los recursos no renovables convencionales, como el petróleo, demandando cada vez más recursos no convencionales. O sea, hoy donde tenemos el petróleo, pues el fracking, la shale, la rutita, las perforaciones profundas. Entre más incrementa la demanda de recursos no convencionales, más son los costos sociales y ambientales que se implican en esa explotación. Lo anterior ha incrementado la expansión del sistema del capital a costa de personas y seres. ¿Sí? No solamente hay degradación humana, hay degradación de la biodiversidad, etc. Y esto es el ejemplo perfecto. Lo pueden ver, se llama Environmental Justice Atlas, la página es ejatlas.org, y vean, yo no tengo que decir nada, vean los puntitos. Cada puntito es un conflicto social que tiene que ver con la expansión de las fronteras de comodificación. Esta es una cosa muy interesante que hizo Joan Martínez Alier con la gente de Barcelona para tratar de decir, esta exfrontera, o sea, el capital está produciendo esta degradación, ¿sí? Entonces, si hay un movimiento de justicia ambiental global, tiene que surgir de estas resistencias. No va a venir de la COP,
no va a venir de una discusión internacional, va a venir de una onda mucho más local, colectiva. Entonces, ¿qué está haciendo el proceso con Ruta? ¿A quién le estamos echando toda la chamba para solucionar el problema? Expertas, expertos, sí, economistas, la ciencia, ¿sí? Hay toda una capacidad de conocimientos epistémicos, sociales, culturales, que no se está considerando al momento de tomar decisiones, ¿sí? Para darles un ejemplo, ¿cuánta hambre han reducido los transgénicos? Los transgénicos se vendieron como una solución economista, en donde era mucho más fácil producir, íbamos a eliminar el hambre completamente del mundo y además íbamos a producir más comida. ¿Sí? ¿Cuánta hambre ha reducido Monsanto en el planeta? Cero. Cero. Porque donde se siembran transgénicos no es donde la gente está muriendo de hambre. Y luego vino un tipo que se llama Amartya Sen, un economista, que de repente dijo: adivinen qué, las hambrunas no son consecuencia por falta de escasez, no es escasez de alimento, es una cosa política. Tiene que ver con guerras, tiene que ver con límites de importación, de exportación, ¿sí? Si la gente estaba muriendo en Irak era porque había una guerra y los gringos no querían que nadie comerciara en Irak. O sea, asume que la ciencia, los expertos y las expertas y las acciones de política pública a través del mercado, ¿sí?, serán suficientes para resolver problemas climáticos, ¿sí? Eso está asociado también al de aquí, ¿sí? A los dos. Tecnofix es una solución tecnológica, ¿sí? Tenemos que incrementar más la tecnología, las medidas de eficiencia serán suficientes para resolver el problema. Economía del mercado, soluciones que emanan del capitalismo verde o la economía verde o cualquier apellido que le quieran poner, sostenible, sustentable, que buscan cambiar las dinámicas del capital sin cambiar la sociedad que lo crea y lo mantiene. Pero la desigualdad, las estructuras sociales, todo eso que produjo el sistema, nadie lo toca, nadie lo mueve, nadie lo cambia. Entonces, bueno, el crecimiento económico no tiene una condición social, ha perdido esa función social. Porque en las economías desarrolladas seguimos midiendo el crecimiento económico, pero no produce más bienestar, no produce más desarrollo, no produce más equidad, produce más desigualdad. México creció más o menos el 3% desde 1980 aquí, promedio anual, más o menos. ¿Cuánta gente había pobre en porcentaje de población en 1980? Eran como el 50%. ¿Cuánta gente hay pobre hoy en esta sociedad que creció el 3% anual durante 1980 ahorita? Sigue siendo la mitad de la población. Entonces, ¿para qué queremos seguir creciendo económicamente? Y además, el PIB, que es lo que mide el crecimiento económico, mide la degradación ambiental, la contabiliza como producción. Sí, el PIB lo mide como positivo y luego si lo limpio, lo cuenta 2 veces. Porque es una entidad productiva, entonces el PIB sigue creciendo si yo limpio. ¿Sí ven eso? Entonces, ¿qué está midiendo el PIB? Es producción, no está midiendo bienestar, no está midiendo equidad, sociedad justa, nada, está midiendo producción de un país. Al mismo tiempo, la economía global tiende a la entropía. Y entonces, ¿qué pasa con la energía? Se degrada en calor. Yo no puedo recuperar eso que se pierde en calor. Al final, esta idea de la circularidad es inviable porque está limitada por la entropía. Lo único que trasciende los límites de la entropía, ¿qué es? La vida. Yo me degrado y me voy a morir y me voy a perder en calor. Sí, ustedes también. Pero si ustedes tienen hijos, se reproducen, etc., la vida trasciende ese límite. Cada vez mantener el crecimiento económico sin rebasar los límites planetarios y sociales es más inviable porque no podemos reciclar eso que se pierde en entropía. ¿Qué está pasando? Marx también habla de una ruptura metabólica, ¿sí? Al final, esto lo dijo él, como que todo el mundo lo dejó pasar, pero luego este cuate, John Bellamy Foster y varios otros sacaron este libro que se llama The Ecological Rift o la ruptura ecológica. Básicamente habla del metabolismo social. ¿Qué es el metabolismo social? Es qué consumimos, qué demandamos y cómo lo demandamos constantemente. El metabolismo social de la persona ha cambiado porque demanda demasiadas cosas, pero las necesidades de las personas no han cambiado desde que el ser humano es el ser humano. Pero la sociedad, como principio fundacional, no tiene más que 5 demandas fundamentales, 5 necesidades, que es vivir en un lugar que tenga techo, o sea, refugio, comida, agua, entretenimiento y amor o alguna relación interpersonal. Son las únicas cosas que necesita la sociedad. Hay un teórico chileno alternativo economista que se llama Manfred Max Neff, que mete esa discusión de una forma muy interesante y muy bonita. Y dice, si las necesidades no cambian, los satisfactores sí. ¿Sí? Pero entonces la sociedad puede limitarse a ciertas características y ciertos satisfactores. ¿Qué hacía la gente para entretenerse en, no sé, hace 12.000 años? No sé, picaba rocas, contaba historias, ¿no? Hace 5.000 escribían la Ilíada, yo qué sé. ¿Sí? Hoy necesitamos, hoy ¿para qué usamos cómo nos entretenemos? Piensen, ¿sí? ¿Qué demanda? ¿Qué requiere? Nos podemos entretener jugando matatenas. ¿Me explico? El punto es, no necesitamos más cosas que eso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿dónde está basado este proceso? ¿Sí? Esa ruptura metabólica
está demandando cada vez más cosas, está haciendo cada vez más difícil atender el problema y está haciendo que individualmente lo internalicemos como una frustración. Eso también es súper interesante. Y ahí va otra recomendación del libro. Hay uno que se llama Byung-Chul Han, que es uno coreano, y tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. ¿Sí? Ahí es donde él internaliza cómo esta degradación del sistema, del capital, etcétera, se internaliza individualmente. La ruptura metabólica también está basada en la capacidad de la tecnología y la ciencia, ¿sí? Ese avance tecnológico y científico nos ha permitido superar esos límites impuestos por el trabajo, ¿sí? ¿Qué producíamos con cierto trabajo? Creo que en la era de Malthus pues teníamos una cosa que arábamos el piso así y lo que producíamos era lo que se podía, ¿sí? Cuando viene la revolución industrial, la máquina de vapor, ¿qué hace? Produce 10 veces más de lo que hace una persona en una máquina, ¿sí? Entonces, el límite, ¿qué pasó? Se incrementó. Las enfermedades, lo que decía el compañero, sí curamos más gente, sí mantenemos la esperanza de vida, sí somos mejores en esas cosas. El tema es que es muy desigual, ¿sí? ¿Quién lo tiene y quién no lo tiene ahorita? Es un problema, ¿sí? Esas aspiraciones de que todos tienen que tener lo mismo, ¿para qué? ¿Sí? ¿A qué se traducen? Sí, a mejor calidad de vida, etc. Pero también va junto y pegado o conlleva esta lógica de decir también tiene que ver con la sociedad del consumo. Y no podemos exportar eso también en esa estructura, ¿sí? Y la otra es, bueno, y la producción natural de las cosas. Producimos más de lo que la capacidad de la Tierra tiene. Eso sí lo hacemos hoy constantemente. Una de las fases fundacionales de la modernidad ecológica es no alterar el metabolismo social. Tenemos que seguir, yo hice un concepto que me gustó mucho. Mantener el consumo, el crecimiento y la commodificación, o sea, la C cúbica. Si la C cúbica existe, ¿sí? No hay problema. Y para ofrecer soluciones tecnológicas individuales, no colectivas, individuales y de mercado. Entonces, ¿qué les venden ustedes? ¿Qué lo internalizan ustedes? ¿Sí? Obviamente nada tiene que cambiar en esa lógica. Podemos seguir con una sociedad de consumo, siempre que vamos a ver sostenible. ¿Qué les venden ustedes? Objetivos de desarrollo sostenible, no critican el sistema económico, no dicen nada del sistema económico, lo único que le dicen es, compren popotes de metal. No es que esté mal que los compren, ¿no? Compren los popotes de metal, pero eso no es una solución al problema. ¿Sí? No va a solucionar nada. Porque estadísticamente no significa nada. Necesitamos un movimiento social, colectivo, político que demande un cambio estructural.